Un momento, una pregunta que se me ocurre. Por favor, que levante la mano quien quiera conocer técnicas, recursos y estrategias para convencer a otras personas. Bueno, si estás conduciendo, solo levanta la mano virtualmente. Vale, otra cuestión. Que levante la mano quien quiera que otras personas utilicen técnicas, recursos y estrategias para convenceros. ¿Qué pasa? Ya nos gusta tanto la idea, ¿eh? Me he visto algunas manos que se bajan. Claro, es que algo pasa con la persuasión. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Créeme lo que te digo, el podcast que dedicamos al mundo de la persuasión y la influencia. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque lo vamos a dedicar a sentar las bases, a definir los conceptos básicos para que en adelante todos sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de persuasión, de influencia o incluso de retórica, y que nadie se asuste con esto de la retórica. Ya veréis que es algo mucho más sencillo y mucho más habitual de lo que parece. También vamos a ver cómo esto de la persuasión genera, digamos, percepciones encontradas o sensaciones encontradas. Por un lado, pues hombre, a todos nos gusta la sensación de ser más persuasivos, la sensación de tener la capacidad para influir en otras personas. Pero hombre, eso de que lo utilicen con nosotros, eso de que utilicen técnicas, herramientas, estrategias para que nos hagan cambiar de opinión, pues no lo llevamos del todo bien. Vamos a hablar de todo eso y de muchas cosas más, pero antes de nada te recuerdo que en el blog de Interacción Humana, en interaccionhumana.es, tienes a tu disposición más de 100 artículos dedicados al mundo de la influencia, la persuasión, las destrezas para hablar en público y el liderazgo y conducción de equipos. Además, si tienes algún tema de interés y no lo encuentras en el blog, es tan sencillo como escribirme, enviarme un mail con el formulario que encontrarás en la página, me dices lo que falta, me dices qué temas tienes de interés y yo estaré encantadísimo de escribir un artículo para ti. Y ya sería la bomba, sería el remate, si además de todo eso te suscribes al blog. Me harías inmensamente feliz. Venga, vamos al tema de hoy. Cuando hablamos de persuasión, ¿a qué nos estamos refiriendo en realidad? ¿Qué es esto de la persuasión? Bueno, pues para ser ortodoxos, lo primero que vamos a hacer es remitirnos a la definición de diccionario, a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La RAE dice que persuadir es inducir, mover a alguien con razones a creer o hacer algo. Es decir, que a través de razones una persona consigue que otra persona piense o actúe de una forma determinada. Si en vez de buscar la definición del verbo buscamos la definición del sustantivo, es decir, si buscamos la definición de persuasión, la RAE nos dice lo siguiente: persuasión es la aprehensión o juicio que se forma en alguien en virtud de un fundamento. De esta manera, vamos a entender que persuadir es sinónimo de convencer. Por otro lado, la parte importante de la definición es la que habla de razones o fundamentos. ¿Por qué? Pues porque cuando hablemos de persuadir nos estaremos refiriendo a conseguir que otras personas estén de acuerdo con nuestra opinión o con nuestro punto de vista a partir de los motivos que aportemos.
Lo que ocurre es que cuando hablamos de motivos lo tenemos que hacer desde un punto de vista lo más amplio posible. ¿A qué me refiero? Bueno, en otros programas ya lo veremos con más detalle, pero veremos que cuando hablamos de motivos o cuando hablamos de fundamento, no únicamente nos estamos refiriendo a pruebas fehacientes, a pruebas evidentes. Un motivo, una razón, puede ser simplemente que alguien te diga algo. Y ese alguien, pues resulta que es alguien en el que pues, tú tienes depositada toda tu confianza. Es decir, imagínate, una persona puede creer que los coches verdes corren más simplemente porque su primo eso lo ha dicho y su primo para él pues tiene toda la credibilidad del mundo. Hay muchos casos en los que ocurre esto. Mira, recuerdo, sin ir más lejos, una anécdota del gran Rafa Nadal, del tenista Rafa Nadal, que pensaba pues, que su tío, Tony, tenía poderes y que entre ellos podía hacer que lloviese y dejase de llover cuando él quisiese. Nos puede parecer una cosa muy absurda, pero ciertamente Rafa Nadal lo creía. ¿Y por qué lo creía? Simplemente porque confiaba muchísimo en su tío Tony y bueno, pues todo lo que decía su tío para él era palabra de ley. Por lo tanto, si su tío decía que él tenía poderes para hacer que lloviese y dejar de llover, pues se lo creía. Además, parece ser que Tony Nadal lo hacía de tal manera que buscaba los momentos adecuados para que hubiese pruebas de que eso era así. Bueno, como vemos, no necesariamente necesitamos pruebas fehacientes para convencer a personas de algo. Simplemente, pues en este caso vemos que la opinión de otra persona que para nosotros tenga credibilidad es suficiente. Dicho lo cual, fíjate, la credibilidad es el hecho de que una persona tenga credibilidad hacia otra, supone que existe entre estas dos personas un tipo de relación especial. Bueno, ¿qué tipo de relación o cómo se llama esa relación especial? Pues a eso se le llama influencia. Fíjate, la RAE, y volvemos a remitirnos a la ortodoxia del diccionario, la RAE dice que influir es ejercer una persona predominio o fuerza moral sobre otra. Es decir, que cuando hablamos de influencia nos estamos refiriendo a la ascendencia, al peso, al prestigio, al influjo que tiene una persona sobre otra persona. Igual que Tony Nadal lo tenía con su sobrino, con Rafa. De hecho, fíjate una cosa, sin influencia no existe la persuasión, porque la influencia es el tipo de relación que permite que una persona sea creíble para otra. Por lo tanto, para persuadir a otra persona, lo primero que hay que conseguir es construir una relación de influencia, porque sin esa relación de influencia nuestro mensaje es imposible que cale. Nuestro mensaje va a pasar pues, casi sin pena ni gloria a oídos de otra persona. Ya veremos, insisto, en otros programas, en otros episodios del podcast, te explicaré las diversas maneras, las diversas formas que existen para construir influencia. Pero de momento ya sabemos en qué consiste eso de persuadir y ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de influencia. Persuadir es convencer e influencia es la relación de, digamos, ascendencia que se establece entre dos personas. De forma que lo que dice la primera tiene peso con relación a la otra. Dicho lo cual, me gustaría llevar tu atención a un aspecto que yo considero sumamente importante, a pesar de que ahora cuando te lo diga te pueda parecer una cuestión obvia. Y es que, a diferencia de la imposición, cuando hablamos de convencer, cuando hablamos de persuadir, estamos hablando de que es el otro el que nos da permiso para hacerlo. Es decir, tú no puedes obligar a nadie a estar de acuerdo contigo, ¿verdad que no? Eso sería, pues, imponer un criterio. Y aunque impongas un criterio, aunque obligas a alguien a hacer algo de una manera determinada, no necesariamente estarás consiguiendo convencerle. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a situar la cuestión en un equipo de trabajo. Tú como líder, tú como jefe o como jefa de ese equipo, puedes obligar a la gente a hacer cosas. Pero no, aunque los obligues, no necesariamente los convencerás de que eso que están haciendo es lo más adecuado. Para convencerlos son ellos los que te tienen que dar el permiso. Te lo digo de otra manera. Somos nosotros, somos los que intentamos convencer a los demás, los que nos tenemos que ganar el derecho a poder convencer. Funciona de esa forma.
es un derecho que nos otorgan los demás. Por lo tanto, tendrá un peso muy importante la relación que mantengamos con las personas o con el colectivo al que nosotros nos queramos dirigir. Insisto que puede parecerte una cuestión obvia, pero no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista porque tiene unos efectos prácticos muy grandes. Por ejemplo, seguramente te ha pasado alguna vez que vas a una reunión o intentas hablar con alguien para convencerle de algo, estás muy seguro, muy segura de las razones que sustentan tu opinión y sin embargo, bueno, pues no logras que esa persona cambie de opinión o no logras que esa persona vea las cosas como tú y te enfadas y piensas, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo tan obvio lo que planteo, esa persona no me dé la razón? Bueno, pues es que eso pasa todos los días. Quiero decir que no porque tú pienses que tienes la razón, no porque tú pienses que el planteamiento que utilizas, el planteamiento que pones sobre la mesa es un planteamiento sólido, la otra parte te va a dar la razón. No, primero nos tendremos que ganar el derecho, primero nos tendremos que ganar la credibilidad, incluso para ser tenidos en cuenta. A partir de ahí, a partir de ganarnos esa credibilidad, la otra parte comenzará a plantearse la viabilidad de nuestra propuesta. Otro de los conceptos que está íntimamente relacionado con la persuasión es el de retórica. Bueno, cuando hablamos de retórica, no hablamos de una cosa distinta. Bueno, cuando hablamos de retórica nos estamos refiriendo al uso del lenguaje para persuadir, ni más ni menos. No estamos hablando ni de un concepto extraño, ni de, digamos, el uso recargado del lenguaje, ni nada por el estilo. Sí que es verdad que a lo largo de la historia, en muchas épocas, se ha entendido la retórica como sinónimo de, digamos, engaño, como sinónimo de manipulación. Pero en realidad, retórica, la definición de retórica es el arte del bien decir, el uso correcto y estricto del lenguaje para conseguir persuadir a nuestra audiencia. Y de hecho, fundamentalmente de eso va a ir este podcast, a eso vamos a dedicar buena parte de los episodios de este podcast, a utilizar el lenguaje de forma precisa, a utilizar el lenguaje de forma quirúrgica para conseguir nuestro propósito, que es, como ya sabéis, convencer a nuestra audiencia, convencer a otras personas. Eso es retórica, no es ni más ni menos que eso, no es ni engañar, ni es utilizar manipulaciones, ni es nada por el estilo. Simplemente es el uso preciso del lenguaje para persuadir. Hombre, a ver, cuando os he dicho que no es el uso de la manipulación, en realidad os he engañado un poquito. ¿Por qué? Porque también es parte de la retórica utilizar el lenguaje de forma, digamos, torticera, de forma engañosa para conseguir nuestro propósito. Pero eso va a ser objeto de otro capítulo. Ya lo vamos a ver pues, en siguientes episodios de este podcast, la diferencia que existe entre persuadir y manipular. Existe diferencia, no toda manipulación es persuasión, pero ya veremos cómo a veces el uso del lenguaje lo podemos retorcer de forma que manipulemos en vez de persuadir. Pues venga, ya hemos visto qué significa persuasión, ya hemos visto qué significa influencia y acabamos de dejar muy claro que la retórica es el uso correcto del lenguaje para persuadir. Solo nos falta un aspecto más para concluir este capítulo de hoy y es el por qué esto de que nos convenza pues no lo llevamos del todo bien. Hay una razón, es decir, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú estás dispuesto a que alguien te haga cambiar de opinión con razones y convenciéndote? Pues seguramente esa persona te va a decir que sí. Entre otras cosas porque, bueno, socialmente es lo que se espera que uno diga. Pero en el fondo, eso de que nos hagan cambiar de opinión, bueno, no lo llevamos del todo bien. Nuestras ideas, nuestras formas de ver la vida, nuestras opiniones, las tratamos como cosas. Y eso de perder cosas, eso de cambiar cosas o de que alguien nos cambie lo que nosotros pensamos por lo que piensa el otro, no lo acabamos de llevar del todo bien. Tenemos lo que se llama aversión a la pérdida y en muchísimas ocasiones tratamos nuestras ideas como cosas y rechazamos cualquier sensación de perder esas opiniones. Por ejemplo, ¿qué es lo que suele ocurrir
en una discusión. En una discusión, cuando la otra persona está hablando, nosotros lo que hacemos